Muy bien, vamos allá. ¿Qué tal todo? Yo con un ataque de alergia que no me explico de dónde sale, pero vamos a dejar eso de lado. Solo lo menciono por si acaso empiezo a reventar tímpanos a estornudos. Espero que no. Y vamos a repasar lo que toca hoy. Hoy es jueves, así que toca escribir. Vamos a poner la pantalla de escritura, donde tengo un documento ya con el maravilloso título provisional y el nombre del autor. Ejem, ejem. Y vamos allá, vamos a ver. Vamos a empezar divagando un poco como ya es habitual. Porque para eso está esto, para divagar. El título del directo puede parecer un tanto redundante, pero no necesariamente. Una novela se puede empezar por donde a uno le dé la gana. Esto se comentaba, me parece, en el de la semana pasada, no en el del anterior, que alguien sugirió empezar la historia lo que sería in medias res, es decir, en un punto avanzado de la misma y después contar cómo se ha llegado hasta ahí a base de, bueno, de lo que sería un flashback. Efectivamente se puede hacer, también se puede empezar una historia por el final. Incluso leí una novela corta que se llama, si no recuerdo mal, Aracnofobia. Creo que la tengo al alcance y si no, un momento, un momentito. A ver, aquí estás, pero te resistes. Ahí. Vale, ya la tengo. La novela corta se llama Aracnefobia, perdón, escrita por Celia Añó Espí, de la editorial, bueno, de Literap, y hace una jugada interesante porque son capítulos alternos y mientras que un capítulo te va contando la historia desde el principio hasta el final, la otra te la va contando desde el final hasta el principio. A mitad de novela, digamos, es cuando se entrecruzan los dos puntos de vista, porque cada serie de capítulos, es decir, los capítulos que van en una dirección de la narrativa, están contados desde el punto de vista de un personaje y los que van en la dirección opuesta desde otro punto de vista. Es un juego bastante interesante, bastante guay y que tiene, bueno, un montón de trabajo y preparación detrás, me imagino. Así que sí, se puede empezar escribiendo una novela un poco más o menos por donde te venga en gana. Esto ya sin entrar en novelas que son totalmente, ¿cómo decirlo? Vale, no es la palabra correcta, pero para quitármelo de en medio voy a decir anacrónicas, en el sentido de que no tienen un orden exacto o el orden, pues se presume, pero buena suerte encontrándolo. Esto pasa mucho con las novelas, por ejemplo, de Kurt Vonnegut y de... ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Cómo se llamaba el que escribió? Philip K. Dick. No es el nombre de la obra. Estaba pensando en Wallis, traducido como Sivainby. Philip K. Dick es otro de estos que, que puede hacer historias donde el orden, bueno, pues buena suerte encontrándolo. Un segundito. Vale, ya estoy de vuelta. Vale. Entonces, efectivamente, el orden narrativo no es preestablecido, no tienes por qué empezar por el principio y terminar por el final. Puedes empezar por la mitad de la historia y después contar el final y después contar cómo se llegó hasta ese punto. ¿Por qué no? Puedes contarlo en dos líneas, digamos, opuestas, una que va desde el principio hasta el final, otra que va desde el final hasta el principio. También es viable. Puedes contarlo sin orden alguno, porque el orden es para los débiles. Pero todo esto, todas estas versiones, tienen detrás algo necesario, tienen detrás algo fundamental, que es preparación. No puedes empezar a escribir la novela por la mitad de la historia si no sabes cuál va a ser la mitad de la historia. Bueno,
En realidad puedes, porque aquí tampoco es cuestión de poner términos absolutos de no se puede hacer esto, es imposible hacer esto no va a funcionar nunca. Puede funcionar. Es decir, desde luego se puede intentar. Y posiblemente se consiga, pero claro, va a ser más complicado. La forma fácil es hacer todo ese trabajo previo de preparación, de decir qué historia quiero contar, cómo van a ser los eventos, qué va a suceder a cada paso. Y cuando ya lo tienes todo estructurado, puedes coger y decir, pues mira, en lugar de empezar desde el principio, voy a empezar desde este punto. Y como ya sabes lo que va a suceder antes de ese punto y lo que va a suceder después de ese punto, ningún problema. O sea, adelante. Bien, ahora recordemos que mi proceso de escritura es algo así como, tengo una idea para el comienzo, tengo una idea para el final, o al menos para un punto cercano al final, vamos allá y descubrimos por el camino cómo es la historia. No digo que sea imposible hacer un uso así desordenado de la narrativa en este caso, pero se me complicaría mucho la vida. Es algo que puedo intentar, que puedo hacer en un relato corto, porque un relato corto son a lo mejor, bueno, varía, pero en mi caso suelen andar por las 3.000, 4.000 palabras. Es bastante corto, estamos hablando a lo mejor de unas 4 o 5 páginas, aproximadamente, puede que 6. Ahí es mucho más gestionable, ahí no hay tanto problema. Con una novela, buena suerte haciendo eso. Lo podría intentar, pero no me atrevo a hacerlo ahora mismo. La verdad es que llevo una temporada sin escribir, aparte de los directos, así que aún estoy un tanto oxidado y no, no me veo tan capaz de improvisar hasta ese punto. Que a lo mejor llega alguien y me dice, venga, a que no te atreves y digo, que no, vamos allá. Por suerte no hay nadie para desafiarme así. Genial. Bien. Entonces, teniendo eso en mente, ¿qué es lo que se va a escribir? ¿Cómo va a empezar esta historia? ¿Cómo va a funcionar un poco todo esto? Así en líneas generales. Bueno, el argumento básico ya lo comenté la semana pasada. Dividí la historia en 3 puntos muy generales de lo que tengo en mente contar, de un comienzo, un punto medio y un punto de clímax narrativo. Y lo que vaya a suceder entre cada punto, o incluso para llegar hasta cada punto, pues es un poco. Se decide medio sobre la marcha. ¿Por qué medio sobre la marcha? Vale, aquí voy a confesar una verdad sobre mi método de escritura. Mm, No hago exactamente escribirlo todo en el momento. Es decir, sí que pongo las palabras en el documento en el momento, pero entre una sesión y otra le estoy dando vueltas a la historia, a lo que ha sucedido hasta el momento y lo que puede pasar a continuación en mi cabeza. Es todo un proceso mental. No escribo nada, no anoto nada. Mi filosofía es, si se me olvida la idea, es que no era tan buena. Así que no es llegar con la mente totalmente en blanco y ponerme a escribir. Tengo ya un poco una idea previa de lo que voy a poner. Lo que pasa es que al no tenerlo apuntado, al no, digamos, vincularme totalmente a esto es lo que voy a poner, luego puede pasar que empiezo a escribir y la idea que tenía en mi cabeza, pues se distorsiona, se va por un lado, se va por otro, se ramifica o desaparece. Me tiene ocurrido tanto una cosa como la otra. Ha habido ocasiones en las que pensaba, bueno, pues aquí voy a poner una escena así rapidita y esa escena rapidita se expandió y me terminó consumiendo toda la sesión de escritura.
Y ha habido otras veces que llegaba con un plan, con una idea en mente de, bueno, esto me va a dar para toda la sesión de escritura y más. Y en realidad agotaba esa idea en los primeros 10-20 minutos. Pero bueno, no es problema, es cuestión de dejarse llevar. Eso es para mí lo importante. De nuevo, no es el método universal. No voy a decir todo el mundo debería dejarse llevar a la hora de escribir. Es simplemente lo que a mí me funciona. Y si alguien lo prueba y le funciona, enhorabuena. Has encontrado tu método de escritura o parte de tu método de escritura. Y si no funciona, enhorabuena. Has encontrado parte de tu método de escritura. Ya sabes que esto no es para ti. Que este método, mejor dicho, no es para ti. Así que tienes que probar con otros. Esto es lo maravilloso de escribir. No hay una forma universal, no hay nada absolutamente mejor que el resto, o al menos de un modo objetivo. Está lo que funciona a cada uno. Es cierto que hay unas cuantas constantes que ayudan, véase la perseverancia, el marcarse un ritmo, el marcarse una pauta de, bueno, pues si no es todos los días, estos días, de tal hora a tal hora, voy a escribir, a ver qué sale. Pero sobre el método en sí, sobre el cómo escribir, diviértete descubriéndolo, porque no queda otra. Vale, de nuevo, como ya es habitual, estoy divagando, llevo aquí casi un cuarto de hora y no he escrito ni una palabra. Genial, esto es un buen ritmo, no se puede negar. Así que vamos a pasar a contar lo que tengo en mente para la sesión de hoy. Por supuesto, ¿quién dijo nada de escribir? Escribir, eso ya llegará. Vale, no, ahora en serio, esto pretendo quitármelo de en medio bastante rápido porque sí, el principal aliciente está aquí, está en escribir. Así que, ya he dicho que la historia que quiero contar es la historia de Sigurd, la guerrera esta, la heroína, y su transformación. Pero quiero empezar muy desde el principio, lo que significa que antes de entrar en la materia de la historia que vamos a tratar, antes de entrar en lo que es, bueno, eh, que al Arbolich le queman el bosque y hay que ver quién ha sido y un poco vengarse, quiero presentar al personaje de Sigurd, quiero que tenga el primer encuentro con el Arbolich, que para esto sí voy a usar de modelo esos dos relatos cortos que utilicé, bueno, con los que empecé. No van a ser exactamente iguales, pero la esencia y la estructura general se mantendrá. Entonces, la idea para hoy es más que nada eso de presentar un poco el mundo y sobre todo a Sigurd, contando un poco de su pasado, así por encima, tampoco voy a hacer aquí una biografía detallada, simplemente por qué Sigurd tiene ese afán, tiene esa avidez de, digamos, cargarse a los malos, por qué quiere acabar con los villanos, por qué es como es, esencialmente. La idea es que esto va a ser útil de cara al futuro para establecer no solo su personaje, sino su motivación y que sirva de contraste con el antagonista o la antagonista, que sigo sin saber cómo será. Eso también se descubrirá sobre la marcha. Así que, vale, bien, pues esto va a ser un poco lo que toca hoy, presentar un poco el pasado de Sigurd, su motivación, presentar a Sigurd y enviarla en esa primera misión contra el Arbolich. Otra cosa que no he comentado y sigo divagando, porque divagar siempre es bueno, debería escribir, pero bueno, aquí estamos. Narradores. Mm, bueno, generalmente los narradores no hay tantísima variedad, digamos. De hecho, de entrada, el narrador se puede dividir en dos grandes grupos, que son narrador en primera persona, narrador en tercera persona. Y bueno, esa es la primera y principal división. Cuando es un narrador en tercera persona suele ser un narrador tipo omnisciente, aunque también puede ser un narrador que, que no lo sabe todo. Puede ser un narrador, ¿cómo me lo habían explicado? Como una cámara. Un narrador que sigue a los personajes,
que ve todo desde su punto de vista, pero que puede saltar de personaje en personaje. Bien, mm, esto es cuestión de preferencias. Yo tiendo a evitar los narradores en primera persona, no me convencen, mm, no me entusiasman. Leyendo los puedo soportar. También depende de cómo sea el personaje, porque si me ponen en primera persona de un personaje que no soporto, uh, no sería la primera vez que dejo la historia por ese motivo. Y escribiéndolo, pues hombre, sí, lo puedo escribir, pero lo uso. Las veces que lo he usado ha sido para relatos cortos porque me da demasiada pereza para usarlo durante toda una novela. También porque me gusta mucho andar saltando de un lado para otro de la historia, en parte para mostrar cómo es el punto de vista de cada personaje. No me convence a mí, por mis propias filosofías, no me convence lo voy a contar todo desde este punto de vista y va a ser el punto de vista. Me gusta saltar y decir, bueno, así es como lo ve este personaje, pero el otro personaje lo ve de esta otra forma y el antagonista lo ve de esta otra forma. Me parece que da más juego. El narrador en primera persona tiene la ventaja, da más juego en otro sentido, y es precisamente limitando la información. El narrador en primera persona te permite limitar la información, que el lector sepa solo lo que sabe ese personaje y que tenga que especular más, mientras que el narrador en tercera persona te lo muestra y te dice, esto es así. Bueno, lo de... Lo de narradores poco fiables, eso ya lo dejamos para otro día, eso ya lo hablamos con calma en otro momento, porque es cierto que, mm, a ver cómo lo digo, no todo lo que el narrador cuenta tiene por qué ser verdad. El narrador te puede mentir. Hay historias que se basan en que el narrador te está mintiendo todo el puñetero tiempo. Pero eso ya, sí tal. Eso ya lo dejamos para otro día. Esto es simplemente para explicar, y además así me he tirado unos 5 minutos más, para explicar que voy a estar usando un narrador en tercera persona, omnisciente, que sin embargo se va a mantener bastante cerca de los personajes. Va a entrar un poco en su mente para decir, este personaje opinaba de esta forma o veía las cosas de esta forma o creía en esto, creía en aquello, pero tampoco va a hacer una disección absoluta de la esencia misma del alma de este personaje es, porque no lo sé yo cómo lo va a saber el narrador. Vale, con todo eso dicho, ahora sí creo que ya he mareado lo suficiente la perdiz hablando de estilos de escritura, de formas de plantearse la historia, de lo que es el enfoque cronológico dentro de la narrativa y hasta de los tipos de narrador, cosas que podría haber hablado en otro momento con calma, pero aquí estamos. En parte es porque, bueno, siempre hay un poco de vacilación al empezar una historia. Bien. Entonces, ahora va a llegar un momento en el que me voy a callar un poco más porque tengo que pensar cómo empiezo esto, cómo estructuro esto. Sé un poco el concepto con el que quiero empezar, que es el concepto de los héroes y los villanos, pero, pero ¿me valdrá con eso? ¿Debería contar algo del mundo de paso? ¿O tal vez no? Mm, Es este tipo de cosas lo que hay que meditar. Si lo hubiese tenido todo preparado de antemano, esto sería facilísimo porque estaría mirando el guión y diciendo, oh, empezamos así. Taca, 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 taca. Como no he preparado nada, salvo, estaría bien empezar con esto y contar un poco de aquello, y bien, pero ¿cuál va a ser la primera frase? Y yo qué sé. Maravilloso. Bueno, de todos modos, hay que tener siempre, siempre presente que esto no es más que una primera versión. Esto no va a ser la versión definitiva ni de lejos, así que, aunque la primera frase sea una porquería, aunque el comienzo sea muy errático, da igual. Es una primera versión y todos estos defectos ya se pulirán en el futuro. Ahora mismo el principal defecto es que no hay nada escrito. Y ese no se puede dejar para el futuro. Ese hay que pulirlo, hay que corregirlo ya mismo. Así que vamos allá.
Veamos. Vale, vale. No me convence del todo, pero es una forma de empezar. Ay, la figura del héroe es eterna. En todas partes, en todas las épicas, bueno, sería adecuado en todas las épocas, siempre han existido héroes que se alzaban para derrotar al mal. Bien. Mm, por cierto, no lo he comentado. Mi objetivo de escritura sería hacer unas 2000 palabras mínimo por sesión. Si quiero que esto vaya rápido, en realidad debería marcarme un mínimo de 3000 palabras o algo así, pero mi mínimo va a ser 2000. Una vez haya hecho 2000 palabras, puedo continuar si veo que estoy en racha o puedo dejarlo ahí si veo que me está costando mucho. Incluso puede haber días que cueste tanto que no llegue a las 2000 palabras. Eso sucede, no hay de qué preocuparse. Y otro detalle es, me voy a contener mucho porque yo soy de poner notas a pie de página. Notas a pie de página eh, con anotaciones, con aportes medio cómicos, medio explorando el mundo, medio detallándolo. Esto... Habrá quien diga, y hay quien me ha acusado de que lo he sacado del mundo disco, y yo aquí quiero defenderme y argumentar que no, ya lo hacía antes de conocer las novelas del mundo disco, pero nadie me cree. ¿Qué se le va a hacer? Es cierto que el mundo disco lo popularizó, pero yo tardé en descubrir las novelas del mundo disco. Tardé en descubrir el mundo disco en sí, realmente. El caso es que, aunque soy mucho de poner notas a pie de página, me voy a contener y no voy a ponerlas en esta historia. Estoy bastante tentado. Hay momentos en los que me va a tentar mucho la idea, pero me contendré y no lo haré. Para eso ya tengo otra serie de historias donde me hincho a poner notas a pie de página. Ya me desahogo ahí. Bien, entonces, vamos a continuar con esto. Una figura de luz para enfrentarse a la oscuridad absoluta. Vale, ahora vamos a presentar a Sigurd desde pequeña. A Sigurd Lefas. Espera, ¿lo he escrito mal o...? No, vale, es que tengo que añadirlo al diccionario. Bueno, desde pequeña a Sigurd le fascinaban esos... mm, diría personajes, pero bueno, me vale. Le fascinaban esos personajes. El cómo representaban lo mejor... vale, aquí ya me veo en una pequeña trampa porque una parte de mí quiere poner algo, una frase del tipo cómo representaban lo mejor de la humanidad o lo mejor del mundo o... ya, pero no puedo decir de la humanidad porque aquí no solo hay seres humanos. Es tentador, pero es tentador porque la figura del héroe obviamente habrá evolucionado dentro de este mundo a lo largo del tiempo. En un principio podrían ser los héroes humanos que derrotaban a los monstruosos orcos o enanos o elfos, pero con el tiempo empezó a haber más convivencia entre las razas y resulta que ya no estaba bien eso de que los héroes se cargasen a los orcos por ser orcos. Meh, vale, cómo representaban lo mejor, sí, vamos a decir lo mejor del mundo, sus ideales y me voy a bloquear buscando una palabra.
halcón representaban lo mejor del mundo, sus ideales y su, vamos a decir, determinación. Nunca se rendían. Y, lo más importante, nunca perdían. No me entusiasma la frase por las connotaciones que puede tener, pero ahora mismo cojo y digo, sí, me vale, tira pa'lante. Eh, vale. Mm, ¿Cuál va a ser su objetivo en la vida? Desde muy pronto. Ella iba a ser una, uh, una heroína. Como iba a derrotar al mal allá donde estuviera para hacer un mundo mucho mejor para todos. Oh, dioses. Por ahora me vale. Por ahora me parece genial. No mejor para todos. Nunca se rendiría. Ni caería en la desesperación. Nunca dejaría escapar a los malvados. Iba a tener que esforzarse porque según las historias, los malvados estaban por todas partes. Y siempre había más para que el héroe nunca se quedase sin aventuras. Bueno, esto es un comienzo un poco de pena, pero por ahora me vale. Por ahora es un comienzo. Y eso es lo importante. Bueno, bien. Esto es una primera sección para contar así los sueños de una niña pequeña. Ahora vamos a hacer un salto en el tiempo. Años más tarde, sí, Sigurd había, había logrado su objetivo. Al menos uno de ellos. Era, sin duda, una... No sé por qué. Mis manos quieren escribir heroína mal todo el rato. Intentan poner el acento en la O. Era, sin duda, una heroína que se había esforzado por llegar hasta donde estaba. Había dedicado años a entrenar sus habilidades de, vamos a decir, de combate con grandes maestros. ¿Amestros? ¿Qué es un amestro? Mira, me tienta coger la palabra amestro para renombrar a los demonios de este mundo. Ya no son demonios, son amestros. Hmm, hmm, no me desagrada. Es una idea horrible, pero no me desagrada. Se había pasado noches enteras memorizando libros con todo tipo de consejos y estrategias. También había, también había dedicado, eso es, también había dedicado miles, ¿por qué no? Es una hipérbole, pero me vale, miles de horas a, ¿cómo decirlo?
Eh, había dedicado miles de horas que, bueno, dedicado no me convence porque ya lo hemos usado antes. Vale, vamos a hacer un pequeño cambio. Había empleado miles de horas en imaginarse cómo salir victoriosa de cada escenario posible. Y cuando le surgió la oportunidad de demostrar lo que podía hacer, la aprovechó. Su primer gran señor malvado le costó menos de lo esperado. Fue una gran victoria con la que salvó a toda una aldea. Y, y entonces llegaron... Y entonces... A ver, no es muy recomendable, esto es mala tendencia mía, usar tantos verbos, usar... Y entonces empezaron a llegar, podría decir, y entonces llegaron, sin más. Es un mal hábito, es algo que se tiene que corregir después en revisión, no lo voy a negar. Pero es un hábito que es una bendición cuando estás escribiendo con un objetivo de palabras diario. Porque si pongo empezaron a llegar son tres palabras, mientras que si pongo llegaron es una sola. Y parece que no es mucho. Pero si estás aplicando esto durante todo el texto, pues resulta que sí que sí que terminas acumulando un número de palabras generoso sin mayor dificultad. Esto es el típico truco de los... ¿cuál es la palabra? De los trabajos de curso, de los... Se me ha ido por completo ahora la palabra. De las redacciones. Eso. Cuando te dicen, tenéis que hacer una redacción de 400 palabras. Y entonces descubres que ¿para qué usar una palabra cuando puedo usar cinco? Esto es un poco lo mismo. Porque aunque el número objetivo de palabras no debería lastrarte, no debería preocuparte, no deberías obsesionarte con él, es un marco de referencia y si llegas genial y si no llegas tampoco pasa nada, lo importante es avanzar, aunque sea poco a poco. Pero claro, no lo vamos a negar, sienta bien cuando llegas a ese objetivo que te has marcado, cuando llegas a esas 2000, 3000 o 1666 palabras. Te da un pequeño subidón de ánimo. Y eso te ayuda a el día siguiente volver a intentarlo, porque lo has hecho ya un día. ¿Cómo de difícil puede ser hacerlo otro? Así que es un truco psicológico rastrero y que únicamente estás cogiendo prestado tiempo del futuro, porque en el futuro vas a tener que revisar esto, vas a tener que condensarlo y donde había tres palabras pones solo una. Pero en el momento de hacer la primera versión, funciona. O al menos a mí me funciona. Y creo que a más gente también. Y eso es lo más importante. Esto lo he repetido varias veces y lo seguiré repitiendo, lo seguiré enfatizando. Esto es algo fundamental. Lo más importante es tener una primera versión, que va a ser una mierda. Que esa primera versión va a tener defectos por todas partes. Y sí, es cierto. Y no pasa nada. No tiene por qué ser perfecta. Es una primera versión. No va a ser perfecta, pero tampoco necesita serlo. Solo necesita ser. Solo necesita existir. Hace poco leí un post, bueno, era un post en Reddit sacado de Tumblr, que venía a contar esto, que toda primera versión es perfecta porque lo único que tiene que hacer esa primera versión es existir. Porque a partir de esa primera versión puedes trabajar y puedes quitar los errores, puedes pulir los efectos y todo eso. Pero son cosas que obviamente no puedes hacer si no tienes una primera versión. Esto es esa mentalidad. Entonces, cuando estés escribiendo tu primera versión,
primer borrador de la historia, usa todos los trucos que veas que te ayudan a completarlo. Y si el usar 5 palabras en lugar de una te ayuda porque ves cómo sube el contador de palabras más rápido, usa 5 palabras. Y si ves que puedes usar 6 en lugar de una, 6 palabras. ¿Que después lo tendrás que revisar? Sí. Pero si lo estás revisando significa que ya estás trabajando sobre algo que has terminado. Y ahí ya hay menos agobio. Parece que lo que estoy diciendo sea una mentira, pero no. Es mucho más fácil y es mucho más llevadero cuando estás trabajando sobre una primera versión que ya sabes a lo que te tienes entre comillas que enfrentar, a cuando estás escribiendo una primera versión que no tienes ni idea ni de por dónde vas a ir, ni de cuánto va a durar, ni de cómo va a ser, ni siquiera de si la podrás terminar, que esa es otra. Entonces, eso. Yo aquí ahora estoy usando 3 palabras cuando podría estar usando una. Sí, totalmente cierto. Pero cambiaré estas 3 palabras por una cuando lo revise. Hasta ahora significa que mi contador es 257 y no 255. Y si aplico esto a todo lo que llevo escrito hasta ahora, pues ya van siendo unas cuantas palabras más que voy sumando. En fin, el caso. Y entonces empezaron a llegar las peticiones. Algunas eran bastante sencillas, mientras que otras requirieron más esfuerzo. Pero Sigurd pudo cumplirlas. No sé qué escribí ahí. Y con ello ayudar a que el mundo fuese, fuese mejor. Hasta que las peticiones eran tantas que no podía encargarse de todas. Oh, vaya. No llevo ni 300 palabras y ya le estoy causando una crisis a la protagonista. ¡Qué bien! Eh, no sé por qué. Vale. Se preocupó de que cada señor del mal que derrotaba significaba que estaba dejando más desatendidos. Intentó estar en todas partes, pero eso era imposible. Claro que había otros héroes, otras personas que podían encargarse de algunas misiones, vamos a decir, pero ¿y si no podían? ¿Y si algo salía mal? Sigurd seguía intentando estar... Nah, esto no me convence. Oh. Vamos a ver. Las dudas y la preocupación fueron acumulándose hasta que un día vio que esto no sé por qué tengo la manía de acentuar algunas palabras que no necesitan acento. Porque mi mente dice vio, termina en vocal, tiene que ir acentuada. Y no, no, hasta que un día vio la solución. Los señores del mal estaban por todas partes, así que solo... Esta palabra, vale, esto es un hábito que tengo ya por la edad, a decir verdad. Solo no tiene por qué ir acentuada. A día de hoy, salvo en contados casos, no tengo por qué acentuar solo.
pero mm, yo aprendí que había que acentuarlo, así que lo acentúo. No es incorrecto acentuarlo, es simplemente que está aceptado el no acentuarlo y habrá quien lo vea y lo mire raro, habrá quien lo vea y diga, oye, pero ¿por qué lo acentúas si no hace falta? Bueno, pues porque lo aprendí así y ya tengo la memoria muscular tan arraigada que para mí es casi imposible escribirlo con este significado, en este contexto y no acentuarlo. Así que es un poco lo que hay. Así que solo tenía que ir a donde le apeteciese y encontraría algún señor del mal que derrotar. Así empezó a vagar por el mundo, encargándose de los problemas que iba encontrando y dejando a los demás que se encargasen. Ah, que se encargasen de los que pudiesen. Esto está siendo una tremenda porquería, pero bien, sí, vale, ¿por qué no? Un día que estaba en una taberna intentando descansar un poco, oyó hablar de una criatura no muerta que habitaba en un bosque cercano. Un lich. Su experiencia con los liches hasta ese momento había sido negativa. Mm, mm, mm. Los intentos de diálogo se habían resumido en un argumento de por qué todo el mundo debería experimentar la muerte y luego la no vida, seguido de un contraargumento en forma de arma decapitando al Lich. Solía funcionar. Oh, acabo de darme cuenta de que Sigurd, bueno, ya lo revisaré, pero si lo dejo así, Sigurd es un poco idiota porque mata al Lich, pero si no destruye la filacteria, el Lich volverá a alzarse. Por otra parte, es una forma de garantizarse siempre que haya trabajo. Matas al Lich, tiene que pasar un tiempo hasta que pueda volver a alzarse y entonces necesitan tu ayuda de nuevo. Es decir, Sigurd no... Ah, claro, espera. Mm, Por poco que ella hiciese, estaba, estaba ayudando al mundo. Vale, así es como le quitamos que sea una persona horrible. No es simplemente que se haya visto frustrada, que sí, porque hay más trabajo del que ella puede hacer. Es simplemente que adquiere una filosofía de que yo puedo ir a cualquier parte porque va a haber señores del mal y si los derroto estoy contribuyendo a que el mundo sea mejor. Si no puedo atender esta petición o la otra, me sabe mal, pero sigo contribuyendo a que el mundo sea mejor porque no me he cargado a vuestro señor del mal, pero me he cargado a otro señor del mal. Y la media significa que el mundo es un poquito mejor. Está viviendo autoengañada, la verdad. Me parece un poco triste y maravilloso a la vez.
Pero sí, eso, que lo de simplemente matar al Lich pero no destruir la filacteria es una forma que pueden tener los héroes de garantizarse el trabajo en una zona. Es algo que seguramente harán algunos héroes, pero Sigurd no, porque ella lo hace porque quiere mejorar el mundo, así que a ella no le vale eso de, bueno, no tenéis al Lich durante unos años, aunque luego vuelva, pero son unos años mejores. No, no, ella quiere decir, este, fuera. Bueno, vamos a continuar con esto. Solía funcionar. Después de invitar a unos tragos a las personas adecuadas, pudo reunir suficiente información como para saber a qué se iba a enfrentar y a dónde tenía que ir. Eh, Vamos allá. Solo necesitó. Vamos a darle así 2 días. Esto es totalmente arbitrario. Aquí podría decir 2 días, como podría decir un día o 2 horas o una semana para reunir todo el equipo que necesitaba para enfrentarse a un Lich. Y luego esperó el momento adecuado. Para muchos otros, el momento adecuado habría sido durante el día, ya que el Lich sí, estaría aletargado y no contaría con tanto poder. Pero para ella el momento adecuado era la noche. No le bastaba con derrotar a su enemigo. Tenía que ser una pelea justa o si no corría el riesgo de empezar a utilizar siempre el camino fácil y sabía a dónde llevaba eso. Había derrotado a demasiados señores del mal que empezaron por coger el camino fácil. Y que no se detuvieron cuando el camino fácil pasaba por esclavizar a toda una aldea. Vale, por eso tenía que ser siempre una pelea justa. Para ella era importante. Cuando empezó a anochecer, salió de salió de la ciudad rumbo al bosque donde decían que vivía el Arbolich. No, miento, corrección, el Lich. Me hacía tiempo que no tenía que enfrentarse a legiones
de no muertos que parecían no tener fin. La verdad era que solían suponer un agradable desafío. Hasta le hacía algo de ilusión después de tanto tiempo. Por cierto, cuando estás haciendo una primera versión, no es recomendable volver atrás para corregir cosas. Yo me suelo limitar a corregir defectos ortográficos graves. El resto, por lo general, si el propio procesador de texto no me lo señala como fallo, yo sigo adelante, yo sin problema. Bueno, era una buena forma de... vamos a hacer un pequeño cambio. Era un buen método de mantenerse en forma. De nuevo, esto está mal, o sea, mal, está muy mal, pero por ahora está funcionando. Lo que aquí he resumido en un puñado de párrafos en realidad necesitaría detallarlo más, necesitaría entrar más en su motivación, en por qué lo hace así. Sin embargo, todo esto, la escena de la taberna, de que oye hablar del Lich y todo eso, mira, eso es algo que se podría extender. Eso es algo que podríamos coger y en lugar de resumir en un párrafo, podríamos convertir en su propia escena para mostrar ya cómo es Sigurd, cómo interactúa con la gente. Por cierto, voy a guardar, que hace mucho que no guardo, porque habrá héroes que ante una situación así intenten sacar la información con amenazas de, venga, dime dónde está o te reviento. Habrá otros que usen el soborno de, oh, y no me darías esa información por unas monedas. Sigurd simplemente los invita a beber porque es un gesto amigable y porque sabe que la gente que bebe es más propensa a hablar más de la cuenta. Y además así se granjea el favor de los locales, lo cual le da puntos, le facilita que la próxima vez que haya rumores interesantes ya no tenga que buscar ella la información, ya se le irán a contar. Es un poco esta idea, es decir, aquí estoy desaprovechando una oportunidad para mostrarlo. Esto lo apuntaré, lo memorizaré y para cuando haga la revisión cogeré ese párrafo y lo extenderé en una propia escena. Además, así utilizo diálogo porque ya voy por la segunda página y aún no he escrito un diálogo. Esto para mí es casi antinatural. Soy muy dado a los diálogos, también porque para mí es como es la forma que tienen los personajes de mostrarse, de decir cómo son, y no solo decírselo al lector, de decírmelo a mí. Porque yo tengo una idea, pero no lo sé realmente hasta que lo vea. En fin. Eh, voy a escribir un poco más y lo voy a dejar aquí, más que nada porque me empiezo a encontrar medio resfriado. Me está moqueando la nariz, cosa mala. Estoy aguantando los estornudos, pero por poco. Y me empiezo a notar un poco febril. No sería tanto defecto de por sí. Reconozco que algunas cosas que he escrito y que me han gustado las escribí teniendo fiebre, porque a veces la fiebre es un incentivo maravilloso. Pero tampoco quiero forzarme demasiado, así que sí, voy a ver qué más puedo escribir en 5 minutos para que este directo llegue a una hora, más o menos. Y lo voy a ir dejando por aquí por hoy. Entonces, por fin llegó al claro donde estaba el castillo. Y efectivamente había un edificio, aunque llamarlo castillo era un poco, desacertado. Ruinas era una palabra más adecuada. Ruinas de castillo.
en todo caso. Había una torre medio derruida. Y por todas las murallas había, vamos a decir, había parras y enredaderas. Desde el, desde el ángulo adecuado, el castillo se habría camuflado con el bosque. Era más vegetación de la que esperaba, pero a decir verdad, enca- encajaba con con la idea de Castillo de Lich. Sigurd rodeó el claro, buscando un punto débil por el que acceder. No había antorchas que indicasen guardias en en las almenas. Claro que los no muertos no necesitaban luz para ver en en la oscuridad. El trepar por una de las murallas era algo viable gracias a la vegetación, pero era algo tan obvio que tenía que ser una trampa. Después de un rato encontró la entrada principal. Y ahí sí que había antorchas e incluso guardias. Había dos esqueletos con los huesos, con los huesos casi totalmente cubiertos de musgo. Tenían piezas de armadura como algún casco o una bota o una eh, coraza algo oxidada, así como lanzas. También estaban dormidos. Era difícil de... Era difícil de... Era difícil de percibir. Era difícil de percibir, pero se notaba en la forma de... ¿Cómo decirlo? En la forma en la que movían el pecho, como respirando profunda y calmadamente. Le pareció algo ridículo. A ver, bueno, no doy una. ¿Quién, ¿Quién había oído hablar de no muertos durmiendo? Tiró una piedrecita cerca de ellos para ver cómo reaccionaban.
pero no lo hicieron. Además, la puerta estaba abierta de par en par. Eso debía ser una trampa. Era demasiado obvio. Sí, pero... eh, lo decía a gritos. Pero Sigurd consideró que entre una trampa y otra tenía más posibilidades con el entrar por la puerta principal llevando un arma en la mano a que la pillasen trepando, trepadón, trepando por la muralla. Así que decidió arriesgarse. Desenfundó ya veo el fallo. Desenfundó la espada y con suma cautela entró al castillo. Bien, son 1000 palabras. En realidad es la mitad de lo que me había propuesto, pero lo voy a dejar aquí porque, como ya digo, no me estoy encontrando en mi mejor momento. ¿Cuál es el problema que tienes con esta palabra ahora? Bueno, vale. Entonces vamos a guardar. Voy a leer un poco lo que hemos escrito hasta ahora, que tampoco es recomendable como una primera versión, pero venga. Voy a leerlo en voz alta y lo dejo aquí por hoy. La figura del héroe es eterna. En todas partes, en todas las épocas, siempre han existido héroes que se alzaban para derrotar al mal, una figura de luz para enfrentarse a la oscuridad absoluta. Desde pequeña, a Sigurd le fascinaban esos personajes, el cómo representaban lo mejor del mundo, sus ideales y su determinación. Nunca se rendían y, lo más importante, nunca perdían. Sigurd tuvo muy claro cuál iba a ser el objetivo en la vida. Bueno, vale. Sigurd tuvo muy claro cuál iba a ser su objetivo en la vida. No debería, pero se me ha escapado aquí una palabra y eso siempre fastidia. Sigurd tuvo muy claro cuál iba a ser su objetivo en la vida desde muy pronto. Ella iba a ser una heroína, iba a derrotar al mal allá donde estuviera para hacer un mundo mucho mejor para todos. Nunca se rendiría ni caería en la desesperación, nunca dejaría escapar a los malvados. Iba a tener que esforzarse, porque según las historias los malvados estaban por todas partes, y siempre había más, para que el héroe nunca se quedase sin aventuras. Años más tarde, Sigurd había logrado su objetivo, al menos uno de ellos. Era sin duda una heroína, que se había esforzado por llegar hasta donde estaba. Había dedicado años a entrenar sus habilidades de combate con grandes maestros. Se había pasado noches enteras memorizando libros con todo tipo de consejos y estrategias. También había empleado miles de horas en imaginarse cómo salir victoriosa de cada escenario posible. Y cuando le surgió la oportunidad de demostrar lo que podía hacer, la aprovechó. Su primer gran señor malvado le costó menos de lo esperado. Fue una gran victoria con la que salvó a toda una aldea. Y entonces empezaron a llegar las peticiones. Algunas eran bastante sencillas, mientras que otras requirieron más esfuerzo. Pero Sigurd pudo cumplirlas, y con ello ayudar a que el mundo fuese mejor. Hasta que las peticiones eran tantas que no podía encargarse de todas. Se preocupó de que cada señor del mal que derrotaba significaba que estaba dejando más desatendidos. Intentó estar en todas partes, pero eso era imposible. Claro que había otros héroes, otras personas que podían encargarse de algunas misiones, pero ¿y si no podían? ¿Y si algo salía mal? Las dudas y la preocupación fueron acumulándose, hasta que un día vio la solución. Los señores del mal estaban por todas partes, así que solo tenía que ir a donde le apeteciese y encontraría algún señor del mal que derrotar. Y así empezó a vagar por el mundo, encargándose de los problemas que iba encontrando y dejando a los demás que se encargasen de los que pudiesen.
Por poco que hiciese, estaba ayudando al mundo. Un día, estaba en una taberna intentando descansar un poco. Un día, perdón. Un día que estaba en una taberna intentando descansar un poco, oyó hablar de una criatura no muerta que habitaba en un bosque cercano, un lich. Su experiencia con los liches hasta ese momento había sido negativa. Los intentos de diálogo se habían resumido en un argumento de por qué todo el mundo debería experimentar la muerte y luego la no vida, seguido de un contraargumento en forma de arma decapitando al lich. Solía funcionar. Después de invitar a unos tragos a las personas adecuadas, pudo reunir suficiente información como para saber a qué se iba a enfrentar y a dónde tenía que ir. Solo necesitó 2 días para reunir todo el equipo que necesitaba para enfrentarse a un Lich, y luego esperó el momento adecuado. Para muchos otros, el momento adecuado habría sido durante el día, ya que el Lich estaría aletargado y no contaría con tanto poder. Pero para ella, el momento adecuado era la noche. No le bastaba con derrotar a su enemigo, tenía que ser una pelea justa, o si no, corría el riesgo de empezar a utilizar siempre el camino fácil, y sabía a dónde llevaba eso. Había derrotado a demasiados señores del mal que empezaron por coger el camino fácil, y que no se detuvieron cuando el camino fácil pasaba por esclavizar a toda una aldea. Por eso tenía que ser siempre una pelea justa. Para ella era importante. Cuando empezó a anochecer salió de la ciudad, rumbo al bosque donde decían que vivía el Lich. Hacía tiempo que no tenía que enfrentarse a legiones de no muertos que parecían no tener fin. La verdad era que solían suponer un desagra... un... eh, La verdad era que solían suponer un agradable desafío. Hasta le hacía algo de ilusión después de tanto tiempo. Era un buen método de mantenerse en forma. Por fin llegó al claro donde estaba el castillo. Y, efectivamente, había un edificio, aunque llamarlo castillo era un poco desacertado. Ruinas era una palabra más adecuada. Ruinas de castillo, en todo caso. Había una torre medio derruida, y por todas las murallas había parras y enredaderas. Desde el ángulo adecuado, el castillo se habría camuflado con el bosque. Era más vegetación de la que esperaba, pero a decir verdad encajaba con la idea del castillo de Lich. Sigurd rodeó el claro, buscando un punto débil por el que acceder. No había antorchas que indicasen guardias en las almenas. Claro que los no muertos no necesitaban luz para ver en la oscuridad. El trepar por una de las murallas era algo viable gracias a la vegetación, pero era algo tan obvio que tenía que ser una trampa. Después de un rato encontró la entrada principal, y ahí sí que había antorchas, e incluso guardias. Había 2 esqueletos, con los huesos casi totalmente cubiertos de musgo. Tenían piezas de armadura, como algún casco, o una bota, o una coraza algo oxidada, así como lanzas. También estaban dormidos. Era difícil de percibir, pero se notaba en la forma en la que movían el pecho, como respirando profunda y calmadamente. Le pareció algo ridículo. ¿Quién había oído hablar de no muertos durmiendo? Tiró una piedrecita cerca de ellos para ver cómo reaccionaban, pero no lo hicieron. Además, la puerta estaba abierta de par en par. Eso debía ser una trampa, lo decía a gritos. Pero Sigurd consideró que entre una trampa y otra tenía más posibilidades con el entrar por la puerta principal llevando un arma en la mano a que la pillasen trepando por la muralla. Así que decidió arriesgarse. Desenfundó la espada y, con suma cautela, entró al castillo. Es una porquería, hay muchísimo que corregir, pero ya llegará el momento de corregir, ya llegará el momento de revisarlo todo. Por ahora, nos vale. Y sobre todo, me vale a mí que apenas empiezo a poder hablar correctamente de lo taponada que tengo la nariz. Así que vamos a poner la pantalla de fin. Recordar que mañana, si todo va bien, si no estoy tirado en cama con fiebre, que espero que no, mañana toca Age of Mythology, continuar con la campaña de los enanos. Ya hemos jugado desde el punto de vista de uno, ahora toca el otro. Me acuerdo del nombre del otro, Eitri. Brock, creo que era el primer enano. Brock y Eitri, puede ser. En fin, que nos toca la segunda misión de la campaña. No sé cuántas misiones tiene, ya lo descubriré. Pasado toca. Pasado toca Warhammer 40.000 Gladius. Toca más llevar necrones. Y el domingo toca empezar con Plants vs Zombies. Pero todo eso será para el próximo día. Hasta entonces, gracias por estar ahí.